Buenos días, hermanos, gusto de saludarles en este día primero de diciembre. Están madurando mis zarzaparrillas. A ver. Sí, miren. Están exquisitas. Hoy día primero de diciembre entonces hace un sol tremendo. Un sol caballo, como decimos en Chile. Pero el día está bonito para hablar de Cristo y hablar del Apocalipsis. El tema que quisiera analizar hoy día lleva por título El Espíritu Santo en el Apocalipsis, ¿ya? El Espíritu Santo entonces en el Apocalipsis. He ganado a una semisombra, aunque el rostro no se vea bien, pero es producto precisamente de este sol tremendo que está haciendo para que no me queme la testera, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces en el Apocalipsis. Para muchas personas el Espíritu Santo adquiere diferentes connotaciones. Para algunos el Espíritu Santo es un fuego consumidor, ¿verdad? Porque cuando descendió sobre los apóstoles en el día del Pentecostés, se elevaba sobre sus cabezas una lengua de fuego. Para otros es una paloma, como ya lo hemos visto en el pasado, ¿no es cierto? Porque cuando descendió sobre Jesús adquirió la forma de una paloma, ¿ya? Para otros no, es un ser inteligente, que puede hablar, que puede comunicarse, que puede tomar decisiones. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Pero claro, antes de encontrarnos con el Espíritu Santo en el Apocalipsis, lo vamos a buscar también en el resto de las Escrituras, para que podamos hacer una explicación justa, ¿no es cierto? Se me olvidaba un detalle. Para muchos el Espíritu Santo es sinónimo de lenguas extrañas y por lo tanto miran muchas veces con cierto orgullo por sobre el hombro a aquellas personas que no tienen manifestación, ese tipo de manifestaciones extrañas, de hablar en jerigonzas que nadie entiende, ¿verdad? Que nadie puede traducir. Entonces, vamos a analizar al Espíritu Santo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles podremos ver entonces alguna de las condiciones, mejor dicho, en San Juan, capítulo 14. Sí, San Juan capítulo 14, vamos a ver en el versículo 16 lo que dice Jesús con el capítulo 14, versículo 16, lo que habla Jesús con respecto al Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué interesante, en primer lugar, que el Espíritu Santo fue dado por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre, para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu Santo quiere estar contigo. Al Espíritu Santo para Él es una gran alegría estar con nosotros por el resto de la vida. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. En realidad la palabra que usa es parakletos, palabra griega que significa intermediario, intercesor, ¿verdad? Y también abogado, ¿ya? Perdón, pero la abogacía, hasta donde nosotros sabemos, ¿verdad? Él solamente la puede ejercer una persona, un ser inteligente que tenga voluntad propia y que pueda analizar las cosas como corresponde, ¿verdad? Por lo tanto, si Cristo se refiere al Espíritu Santo como un consolador, como un abogado, como un intermediario, como un intercesor, entonces se está refiriendo a otra persona inteligente, una persona lógico que tendría que ser de la divinidad, ¿no es cierto? Que debería pertenecer a ella. Pero
Aquí los traductores se refieren al Espíritu Santo, traducen la palabra parakletos como consolador. Yo no sé dónde estás tú o en qué situación te encuentras, pero si estás sufriendo, el Espíritu Santo es el especialista por producir en tu corazón alegría, fuerza, para ayudarte a pasar las situaciones aún más amargas por las cuales puedas cruzar en esta vida. ¿Ya? El Espíritu Santo es por excelencia entonces un consolador. Fíjate lo que agrega en el versículo 26 nuestro Señor Jesucristo en el mismo capítulo 14 de San Juan. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi mayor maestro ha sido el Espíritu Santo. Si te llama la atención el por qué yo conozco tanto de las Escrituras, no es tan solo por haber estudiado teología y ser un teólogo graduado, sino gracias al Espíritu Santo que me ha sabido guiar por las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y tú puedes ser igual, guiado por el Espíritu Santo, sobre todo si quieres estudiar la Biblia y entenderla, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir el texto de San Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos entonces que el Espíritu Santo es un pedagogo por excelencia, ¿verdad? ¿Quieres aprender a ser un buen cristiano? ¿Quieres aprender a ser un buen dirigente? Pues bien, el Espíritu Santo puede guiarte. Él está dispuesto a hacerlo para que tú no te equivoques en la interpretación de la Biblia, para que no seas tú el que la interprete, sino que dejes que la Biblia sola se interprete a sí misma, como es lo que corresponde, ¿verdad? Porque cuando empezamos a interpretar a la Biblia a nuestro antojo, nos equivocamos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, entonces la cosa será muy diferente, muy distinto. Ahora sí vamos a ir al libro de los Hechos que les mencionaba delante, Hechos capítulo 13, de Hechos 13, versículo 2. Vamos a leer en realidad el versículo 1 al 13. Aquí está hablando de la iglesia de Antioquía, ¿ya? La iglesia cristiana que se formó en Antioquía, una ciudad que no correspondía, que estaba lejos de Israel, ¿no es cierto? Pero donde los gentiles también empezaron a abrazar el cristianismo, ¿ya? Y aquí pasa lo siguiente: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Este Saulo es el que en el futuro se va a transformar en el tremendo apóstol San Pablo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Tenemos entonces aquí que en la iglesia de Antioquía, de repente, en medio de la reunión, de la asamblea, el Espíritu Santo en persona se presenta y se dirige a los apóstoles y da una clara indicación. El Espíritu Santo dice: apartadme, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tenemos entonces aquí a una clara persona, ¿no es cierto?, con
capacidad de raciocinio, con capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces no es un fuego, no es una paloma, ¿verdad? Sino que es una persona. Claro que sí. Aquí el Espíritu Santo está hablando claramente en medio de toda una iglesia, de toda una asamblea, y decide apartar a Bernabé y a Saulo para una obra especial. ¿No es cierto? Y de esa forma Saulo de Tarso se empieza a convertir en el tremendo apóstol que nosotros conocemos. Vamos a ver ahora el libro de Romanos, capítulo 15 de Romanos, versículo 30. ¿Qué nos dice ahí? Dice lo siguiente: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu. El Espíritu tiene la capacidad de amar, al igual que el Padre y el Hijo. Y es por amor que el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros, y quiere permanecer a tu lado por siempre. Sí, por siempre, al lado tuyo, ¿verdad? Porque te ama, ¿no es cierto? Claro que sí, el Espíritu Santo entonces tiene esa capacidad de amar, y no solo de amar, sino que también tiene el Espíritu Santo la capacidad de entristecerse. Lo vamos a ver en Efesios capítulo 4, versículo también 30. Efesios 4, 30. Y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser entristecido por nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque a veces no le damos importancia. O porque a veces lo queremos utilizar. ¿Ya? ¿Utilizar nosotros? ¿Seres finitos? ¿Seres, simples seres humanos? ¿Utilizar al Espíritu Santo? Perdón. Mejor dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos use a nosotros, ¿verdad? Simples criaturas. Claro que sí, pero lo triste es que al Espíritu Santo lo podemos entristecer porque lo ignoramos. O porque cuando estamos tristes y el Espíritu Santo se acerca para consolarnos, no le permitimos eso. Vamos donde cualquier otro ser humano y no permitimos que el Espíritu Santo quite la rabia o la pena de nuestro corazón, ¿verdad? Claro que sí. El Espíritu Santo quiere acompañarte, siempre. Pero no siempre estamos dispuestos a ello. El Espíritu Santo quiere realizar una obra en nosotros, quiere enseñarnos. A veces nos encontramos perplejos. A veces incluso por leer la Biblia. Pero ¿qué quiere decir aquí? ¿Ya? Dejemos que el Espíritu Santo nos responda. Claro que sí. El Espíritu Santo ya vimos que puede ser nuestro profesor, que nos puede guiar a toda la verdad, ¿no es cierto? No a una verdad a media, sino que a toda la verdad. Veamos también que nos dice Isaías, Isaías 63. Este versículo es triste. Isaías 63, versículo 10. Ahí nos dice lo siguiente, aquí está. Mas ellos, refiriéndose a los judíos, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Sí, los judíos fueron tan rebeldes por lo general, ¿no es cierto? Y eso es algo que nosotros también hemos imitado, ¿verdad? También muchas veces nosotros nos hemos convertido en personas terriblemente rebeldes contra Dios y contra el Espíritu Santo. Sí,
El Espíritu Santo puede incluso enojarse. Mas ellos, vuelvo a leer el texto, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. No hagas enojar al Espíritu Santo. No, porque no tenemos capacidad de pelear contra Él. ¿Sí? Y el Espíritu Santo se puede enojar, ¿por qué razones? Porque no aceptamos a Cristo, porque nos rebelamos contra Dios, porque no queremos leer la Biblia, porque no queremos educarnos en las cosas del Señor. Sí, el Espíritu Santo puede volverse nuestro enemigo si nosotros miramos a nuestros semejantes como enemigos y los odiamos, ¿verdad? El Espíritu Santo no quiere, Dios no quiere que odiemos a las demás criaturas, a los demás seres humanos, criaturas de Dios. No permitamos que el odio reine en nuestros corazones. Veamos ahora qué nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Aquí está. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Cristo se ofreció a sí mismo, dice aquí el libro de Hebreos, mediante el Espíritu Santo. ¿Ya? Sí, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno lo llama aquí el escritor del libro de los Hebreos, que sería aparentemente el apóstol San Pablo. Aparentemente el apóstol San Pablo sería también el autor del libro de Hebreos, del libro de los Hebreos. Pero aquí se refiere al Espíritu Santo como Espíritu Eterno. Y nosotros sabemos que la eternidad no tiene comienzo ni final, ¿verdad? No es como la vida eterna que nosotros tendremos, vida eterna que tiene un comienzo, pero el Espíritu Santo aquí está hablando claramente que es un espíritu eterno, vale decir que siempre ha existido, ¿verdad? Sí, siempre ha existido el Espíritu Santo. Entonces, volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, el versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A veces pensamos que Cristo hacía los milagros e hizo toda su obra porque Él era divino. Pero nos olvidamos que cuando Cristo se encarnó, anonadó su cualidad divina, la dejó a un lado y nunca la utilizó en la tierra. Y todo lo que hizo, lo hizo gracias a la presencia del Espíritu Santo morando en su corazón. Lo mismo que puedes hacer tú y yo. Sí. Por eso Cristo dijo que las mismas obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. Sí, por eso los apóstoles eran capaces de resucitar a los muertos y sanar a los enfermos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando con el cristianismo entonces en la actualidad? Ya nos falta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, al igual como el Espíritu Santo moró en el corazón de Cristo, ¿verdad? Así debe morar en tu corazón y en el mío, para que seamos capaces de terminar la obra de la predicación del Evangelio al mundo entero y Cristo pueda venir pronto ya. Estamos en los últimos tiempos y debemos recibir al Espíritu Santo, esa lluvia tardía, ¿verdad?
para que maduren los granos. Vuelvo a repetir entonces este texto tan maravilloso del versículo 38 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Cómo Dios ungió, fíjate con qué ungió Dios a Cristo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quieres hacer las obras que hacía Cristo aquí en la tierra? Pues necesitas vaciarte de tu yo, vaciarte de tu ego, ¿ya? Dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar más en Dios. Dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida, que el Espíritu Santo unja tu cuerpo, tu corazón, ¿verdad? Así como fue ungido nuestro Señor Jesucristo. Lo repito de nuevo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estará contigo en la medida que le abras tu corazón al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo more entonces en tu propia vida. El libro de Job, que está antes de Salmos, el libro de Job, entonces el capítulo 33, el versículo 33, versículo 4. Dice algo interesante del Espíritu Santo la Biblia. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué interesante lo que dice la Biblia del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sí, el Espíritu Santo participó de la creación del hombre, ¿verdad? Al igual como el Padre y nuestro Señor y el Cristo, mejor dicho, el Espíritu Santo participó de la creación del hombre y nos dio vida. Por eso es que te ama el Espíritu Santo, porque eres su criatura, ¿ya? Y ese ser maravilloso que puede enseñarnos y guiarnos a toda la verdad, que quiere consolarnos, abogar por nosotros, ese ser participó de tu creación, ¿ya? Eres una criatura suya, ¿no es cierto? Claro que sí. El Espíritu Santo entonces tenemos aquí que tiene esa facultad de crear, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Estoy en Lucas, en Marcos, y aquí está Mateo, pero me pasé del capítulo 28, el versículo 19. ¿Qué está diciendo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí claramente nuestro Señor Jesucristo está poniendo a su mismo nivel tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en igualdad de condición. Y nos manda a que cuando bauticemos a una persona que se ha convertido, lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres están a la misma altura, ¿ya? Claro que sí, no hay diferencia en la divinidad, y por eso es que Cristo nos dice entonces que cuando bauticemos, reitero, lo hagamos en el nombre del Espíritu Santo también. Sí, no
no menoscabemos al Espíritu Santo. Cuando decimos que es simplemente una fuerza, lo estamos menoscabando. ¿Ya? El Espíritu Santo es una persona de la divinidad. ¿Ya? 3 personas distintas, pero un solo Dios no más. Ese tema ya lo hice hace mucho tiempo y está en el aire y ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto?, en mi página de internet www.elpredicadorquiterio.cl. Claro que sí, ¿no es cierto? Así que sigamos avanzando ahora y veamos al Espíritu Santo en el Apocalipsis, ¿ya? Porque del Apocalipsis se trata, así que vayamos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice el Apocalipsis del Espíritu Santo? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate qué maravilloso promesa lo que nos dice aquí el Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aprendamos a oír al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ya? Sobre todo cuando leemos la Biblia, antes de abrirla, oremos a Dios, ¿ya? Pidámosle que el Espíritu Santo, que inspiró a los santos hombres del pasado a que la escribieran, sea el mismo, el que nos dé sabiduría, entendimiento para entender la Biblia, ¿ya? Oigamos entonces al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos puso 2 oídos y una sola boca, ¿no es cierto?, para que aprendamos a hablar menos y a escuchar más. Sí, y cuán importante es escuchar al Espíritu Santo. Sí, hermano mío, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, nos dice el Espíritu Santo, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estas son palabras del Espíritu Santo que te dice al que venciere, y el Espíritu Santo te dice eso porque quiere hacer de ti un vencedor. Sí, sí, a ti. Tú te consideras débil, es verdad que eres débil. Pero si te tomas de la mano de Dios y dejas que el Espíritu Santo sea el que conduzca tu vida, entonces tú serás un hombre fuerte. Claro que sí. Como Pablo se sentía cuando él se gloriaba en su debilidad, porque de esa forma se apoyaba en Dios y podía ser fuerte. El que tiene oído, entonces oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo quiere que comas del árbol de la vida cuando Cristo venga. Aprende a escuchar entonces al Espíritu Santo, sobre todo cuando estás leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice ahora en el versículo 11? El que tiene oídos, oiga. Vuelve a repetir el que tiene oídos, ¿no es cierto? Y Dios se encargó, reitero, de ponernos 2 oídos, no uno solo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere ya nunca más va a morir. El que venciere con la ayuda de Cristo. Porque como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el mismo Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuán importante es unirnos a Dios, ¿verdad? Cuán importante es permitir que Dios guíe nuestra vida, que sea Él el que nos conduzca.
y no nosotros a nosotros mismos. Porque entonces iremos de tumbo en tumbo. Claro que sí. El que venciere, dice el Espíritu Santo, no sufrirá de la segunda muerte. Claro que sí, hermanos míos. Y Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis y de la Biblia, nos dice en el versículo 17, aquí hay una invitación del Espíritu Santo. A ti, sí. El Espíritu Santo dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo te dice, ven. Ven, hijo mío, a mi lado. Yo quiero consolarte cuando estés triste. Yo quiero enseñarte a ser un buen cristiano. Yo quiero enseñarte, conducirte para que tú seas un buen líder en estos últimos tiempos que nos resta a la humanidad. Porque pronto Cristo ha de venir, o mejor dicho, no a la humanidad, sino que a este orden caótico de cosas que pasan en el mundo en la actualidad. Porque Cristo no viene a poner a finalizar la humanidad, a darle un corte, a terminar con ella, a barrer con ella. No. Cristo lo que viene es a poner fin al pecado y al sufrimiento humano, a la injusticia. Cristo viene a poner orden y Cristo no quiere perderte. Por eso nos ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté contigo, para que esté conmigo, para que el Espíritu Santo sea el que conduzca nuestras vidas. Claro que sí. Vuelvo a repetir el versículo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuáles son las características de una persona que ha recibido al Espíritu Santo en su vida? ¿Se pone a hablar en lenguas extrañas que nadie entiende? No, no. ¿Recibe una paloma sobre su hombro que descansa? No, no. Fíjate lo que nos dice el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 36. Estamos en el 33, 36, aquí está. Vamos a leer los versículos 24 al 27 del capítulo 36. Dice ahí lo siguiente. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y fíjate a lo que agrega a continuación. Vuelvo a repetir el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Y qué pasará entonces? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis principios y los pongáis por obra. ¿Qué sucede entonces cuando el Espíritu Santo mora realmente en un cristiano? Esto último que está diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, o sea, obedezcáis los 10 mandamientos, y guardéis mis preceptos, los obedezcas, y dice, los pongáis por obra. Sí, aquel cristiano en quien mora realmente el Espíritu Santo va a guardar, va a obedecer los mandamientos de Dios. No solo unos pocos, sino que todos, ¿verdad?
va a amar a su prójimo, va a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ya? No va a matar, no va a robar, no va a mentir, no va a tener dioses ajenos. Pero al igual como Jesús, no va a tener imágenes para adorarlas, ante las cuales inclinarse. No, Jesús no hacía eso. Ni va a guardar el domingo, sino que el sábado, como Jesús y los apóstoles lo hacían. Sí, una persona en quien mora el Espíritu Santo, en especial, va a cuidar de ser obediente a los mandamientos de Dios. Sí, no digo que una iglesia o que un hermano que todavía no conoce realmente la Biblia en su plenitud sea un pagano solamente por guardar el domingo. No estoy diciendo eso. Algún día voy a tomar el día del sábado y voy a explicar bien esta situación. Pero sí, al cristiano que todavía no guarda, que guarda el domingo y todavía no guarda el sábado, le falta algo para ser como Jesús. Porque Jesús nunca, nunca guardó el domingo. Y los apóstoles tampoco lo hicieron jamás. ¿Ya? Sigamos analizando y vayamos entonces también a Gálatas, y con este texto vamos a terminar. El libro de Gálatas, que se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Gálatas, estamos en Efesios, y aquí está Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Qué nos dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel, nos decía entonces que el Espíritu Santo morando en tu vida hace que tú seas obediente a los 10 mandamientos, a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Te ayuda a cumplir con los 10 mandamientos. Y Pablo en el Nuevo Testamento complementa esta idea diciendo que el Espíritu Santo entonces en nuestra vida nos llena de amor, ¿verdad? Amor al prójimo y amor a nuestro Dios. Nos llena también de gozo, de alegría. Hermano, el cristiano debe ser una persona alegre, no adusta, no triste, no enojona. Una persona alegre. Porque Cristo nos ama, porque Dios nos ama, porque Cristo dio su vida por nosotros. Y ese debe ser un motivo de alegría, ¿verdad? Porque Cristo viene a salvarnos, viene a terminar con este caos que existe en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que el Espíritu Santo efectivamente sea quien conduce nuestra vida y quien ponga paz en nuestro corazón, ¿verdad? Claro que sí. Más el gozo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. No solamente amor y gozo, también la paz, también la paciencia, la benignidad, la fe, ¿verdad? Y la bondad, ¿no es cierto? La mansedumbre, la templanza, contra tales cosas, dice, no hay. El fruto del Espíritu Santo, entonces, tiene varias características, ¿ya? No solo, entonces, las zarzaparrillas producen un rico fruto, ¿verdad? Sino que también el Espíritu Santo lo producirá en tu vida, ¿verdad? Y te llenará de amor, te llenará de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Y te dará la fuerza para ser fiel a los 10 mandamientos. ¿Te parece si terminamos con una corta oración? Inclina tu rostro y cierra tus ojos.
para terminar con esa oración. Maravilloso Padre, te doy gracias por estar con mis hermanos y amigos, en sus casas, en sus oficinas o en cualquier parte que puedan ver este video. Te imploro por ellos que los fortalezcas, que los animes. Si alguno está triste, que el Espíritu Santo acuda a él para consolarlo. Si alguno está sufriendo angustia, si alguno está sufriendo injusticias, que pueda sentir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo también aparece en el libro del Apocalipsis, donde nos invita a estar junto a Él, a estar junto a ti. Oh Padre Celestial, donde nos exhorta también a que seamos vencedores, a que nos tomemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, para ser más que vencedores en esta tierra tan caótica, tan llena de maldad. Te damos gracias por ello y te imploramos una bendición especial sobre todos tus hijos alrededor del mundo entero, sobre todo sobre aquellos que están sufriendo. Por Jesús, amén.